Noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Buenas noches, don Víctor Hugo Michel, gracias. Leonardo, buenas noches. Don Enrique Quintana, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, enfrenta una crisis como tal vez hace muchos años no veíamos. Escenas de enfrentamientos porriles en la explanada, en las islas, ahí cerca de la torre la torre rectoría de la UNAM. Grupos de colegios de ciencias y humanidades, de CCHs, enfrentados, protestas y manifestaciones. Esta fue justamente la del día de hoy, que según cálculos extraoficiales sumó... De 20 a 30 mil personas. O sea, muy numerosa, muy numerosa. Las más numerosas de los últimos años. Así es. ¿Qué está pasando dentro de la UNAM y qué es lo que la autoridad ya, de hecho, publicó una lista de identificados y expulsados como algunos de los agitadores? El rector de la UNAM dijo que hay un conflicto interno entre CCHs, pero que también hay influencia externa. Hay manipulación política desde fuera de la UNAM que pretende utilizar estos enfrentamientos estudiantiles. ¿Cómo leer este fenómeno, Enrique? Todavía es incierto, pero sin duda es preocupante, porque otros movimientos estudiantiles han surgido de enfrentamientos entre grupos, entre escuelas o entre organizaciones estudiantiles. La razón formal es el choque que hubo el fin de semana de estudiantes del CCH Azcapotzalco que pedían la remoción de la directora porque se le ocurrió quitar un mural días atrás, en fin. Y llegaron a donde estaban haciéndose las protestas grupos de personas muy identificables con jerseys de fútbol americano, con jerseys deportivos y con armas, con palos. Hay fotos donde se aprecian navajas, por lo menos armas blancas y armas contundentes. Y bueno, fue la golpiza que vimos todos en días anteriores. Y bueno, esta es la razón por la cual hoy salió a protestar una parte importante de la comunidad universitaria. Pero está algo atrás que no está muy claro todavía. El rector en su comunicado refirió a agrupaciones porriles cuando se hizo la notificación de la expulsión de 18 personas ya identificadas, inscritos en la UNAM, porque si no están inscritos pues no hay manera de sancionar administrativamente a dichas personas. En todo caso se puede plantear una orden de aprehensión, una investigación judicial, deslinde responsabilidades. Pero es todavía incierto y lo que se percibe, lo que pareciera, es que hay un descontento que muy fácilmente con un incidente como el que vimos el sábado, pues prendió. Y hay peticiones, por ejemplo, están circulando en redes sociales, un pliego petitorio que tiene como ingredientes defender la educación gratuita en la UNAM, que creo que no ha sido tema de debate, disolución de los grupos porriles, la expulsión de los porros identificados, la destitución de varios funcionarios, entre ellos el director de Auxilio UNAM, que no intervino durante los hechos del sábado pasado, de Benjamín Barajas, director de los colegios de ciencias y humanidades, y ya se habla incluso de la destitución del rector, del doctor Graue. Ya hay grupos que están planteando esto como una de las demandas. Entonces, realmente sí hay algo que no está claro todavía, pero que está desbordando lo que originalmente fue este choque simplemente aparentemente entre grupos de porros y grupos de estudiantes que protestaban por una decisión administrativa de una autoridad del CCH. La figura que me viene a la mente es la de una granada, le acaban de quitar el seguro de esa granada, ahí en la UNAM, y lo que pueda pasar en los próximos días hay que estar muy atentos porque, como decía Enrique, no queda claro y va creciendo. Quiero hacer una cronología rápida nada más de los dos elementos que son los que detonan esto, porque estamos hablando de lo que pasó en el CCH de Azcapotzalco, en donde María Guadalupe Márquez censura este mural. Ella ya fue despedida, ya fue removida del cargo. Y luego tenemos el caso del CCH Oriente, del asesinato de Miranda Mendoza, esta jovencita que fue secuestrada y que después apareció calcinada. Son estos dos elementos los que se conjugan y llevan a esta marcha que tenía esta semana el motivo de hacer patente, visible,
el reclamo de la comunidad en dos temas. Uno, el tema de lo que estaba pasando en Azcapotzalco por esta censura, aunque ya había caído la directora. La directora se había retirado. Y el otro, que es un tema muy sentido, muy sensible, que se ha visto muy reiteradas veces en los últimos meses ahí en la UNAM, el del feminicidio, el caso de Miranda Mendoza. La pregunta, y ahí es donde yo sí hago eco de lo que comentaba el rector Graue, ¿quién tenía la intención de calentar las cosas de esta forma y llegar y reventarlo de esta forma? Les llamo la atención a un punto adicional. Este sábado era el juego entre la UNAM y el Politécnico. Es decir, todo estaba encaminado. De fútbol americano. Todo estaba encaminado para que esto fuera calentándose más y para que llegáramos al sábado a una situación gravísima. Por eso lo suspenden, me parece que toman las autoridades una decisión correcta, claro. Porque en este momento no hay condiciones para este juego, pero si vemos las fechas, si vemos lo que se va conjugando, nos va quedando claro que lo que dice el rector de que hay una mano de afuera que está tratando de calentar a la UNAM, eso es cierto. ¿Y se alcanza a distinguir de dónde viene esta mano? ¿Es un Hay versiones exclusivamente, hay versiones de que, por ejemplo, los grupos de porros que se identificaron pudieran estar vinculados a la delegación Azcapotzalco y a grupos del PRD vinculados al PRD, pero son versiones. En realidad el problema que tenemos es que no hay claridad de quiénes están moviendo los hilos. Y a nivel estudiantil hay una parte que es natural, es decir, el paro, veíamos hace un momento la referencia, hay 40 escuelas que ya pararon, la mayor parte de ellas con paros temporales que van a ser de 1, 2, 3 días, probablemente esta semana, y algunas inclusive manejando la posibilidad de paro indefinido. Entonces, sí hay un calentamiento de los ánimos. Que pareciera artificial, ¿no? Sí, es decir, no hay una razón que claramente explique cómo fue, por ejemplo, en el caso cuando aquel surgimiento del CGH, del Consejo General de Huelga, de los estudiantes, el tema de los intentos de cobrar cuotas, en fin, ahora no pareciera haber una razón específica, sino las preocupaciones vinculadas con seguridad, con la presencia de estos grupos que, pues desde que yo estudiaba, ya allá en la prehistoria, en la Prepa 6 y en la UNAM, pues había estos grupos de porros que de vez en vez... Bueno, han existido toda la vida, pero... Pareciera. Sí. Sí llama la atención, sí es un caso de análisis y de estudio un elemento ahí. a fondo. ¿Qué es? El 2 de octubre. Sí, está muy cercano. Está muy cercano el 2 de octubre. Exacto. Y es una fecha muy sensible, muy importante. Son los 50 años. 50 años del 2 de octubre, y esto precisamente cae en el peor momento posible, en esta especie de marasmo entre una administración y otra, con un gobierno saliente que tiene pocas capacidades ya de negociación real, y un gobierno entrante que no ha tomado todas las riendas. Esta crisis le va a exigir al rector Graue y a las autoridades educativas del país la máxima atención para evitar que se termine desbordando. Hay que estar atentos al viernes. Claro, El viernes es esta asamblea general que van a hacer. Aguas, cuidado con lo que se pueda determinar ahí, que lo que puedan determinar los estudiantes al calor del momento, de la molestia, es de estilo incierto. Y yo diría no solamente de la administración actual, tendrá que haber una coordinación, como la ha habido en otros ámbitos, tanto de autoridades educativas, aunque la universidad obviamente está fuera del ámbito de la transición federal, sí, autoridades educativas federales, autoridades del gobierno de la Ciudad de México, que también cambia claro. en el mes de diciembre, y autoridades que se van a hacer cargo de la seguridad. Este hilo que tú mencionabas con el PRD, un PRD a la baja en la Ciudad de México, ¿no? En claro descenso. No es la primera vez en la historia que grupos políticos se valen de estos mecanismos estudiantiles para construir conflictos, crear presión y buscar beneficios. ¿No es Hay cierto? que recordar que hubo cierta violencia en varias delegaciones de la Ciudad de México durante el proceso electoral, aquellos sillazos que seguramente la gente tiene en la memoria, enfrentamientos entre el PRD y Morena. No sé, insisto en subrayarlo, está incierto, no está claro, y a nivel estudiantil es muy fácil que a veces simplemente comprender un cerillo se encienda la inquietud, lo que en general flota y a veces está simplemente dormido entre grupos estudiantiles amplios. Pues vamos a ver, están previstas reuniones, el rector Graue ha llamado
a la conciliación y ha llamado a hacer una revisión de los grupos. Sigue expulsando a algunos que ha identificado como los rijosos, los que golpearon en esas escenas terribles del pasado lunes y martes. En fin, vamos a ver en qué concluye. Ojalá. Lo que pasa es que siempre en estos casos acabamos nunca sabiendo quién está atrás, ¿no? Y que si es un partido, es una organización, es una unión de vecinos, son unos porros, a los porros los maneja alguien, hay dinero de por medio, es decir, ese hilo de fondo acabamos no teniendo clara la película. Y la conclusión en este momento es que al menos en este punto de las cosas, quien hizo esto, siguiendo la narrativa que ha tratado de establecer el doctor Graue, quien hizo esto está logrando su cometido. Bueno, ya hay un conflicto ahí que no existía, ¿no? Y en muy poco tiempo. Vamos a mensajes, si nos permite usted, es al cierre, tenemos más, regresamos enseguida.